Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy hablamos de la crisis interna y externa de Jeremías, en los tiempos de Jeremías. Eran tiempos muy difíciles, de grandes apostasías y grandes movimientos geopolíticos. Por lo tanto, la labor de Jeremías como profeta, compartiendo la palabra de Dios con su pueblo, era una labor de gran importancia. Esperamos que esta lección sea de gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado y estimado Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Y seguimos con Jeremías y hay mucho que hablar. Muchísimo. Pero una cosa que Jeremías buscaba era la presencia de Dios. Correcto. Empezamos con oración. Amén. Amante Dios, gracias por el mensaje de Jeremías. Graba en nuestros corazones esta renovación necesitada y que podamos entender lo que tú sentías, lo que tú sientes, lo que sentiste en el pueblo de Israel con su nefasto alejamiento de ti y lo que sientes con nosotros cuando nosotros también hacemos lo mismo. Ayúdanos a acercarnos a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Johnny, la labor del profeta Jeremías, la labor de cualquier profeta es sencillamente ser portavoz de los mensajes de Dios. Y en este caso, el enfoque que la lección nos trae en esta ocasión es el abrir de la ventana del corazón de Dios para ver qué hay allí. Porque nosotros muchas veces pensamos acerca del pecado humano, de la miseria humana, del sufrimiento humano, y no pensamos acerca del otro lado de la ecuación, no pensamos acerca de Dios. Y Dios tiene sentimientos, pero tomamos la idea de Dios como una doctrina, como una teología, y olvidamos que Dios es una persona. Uno de los elementos de nuestra doctrina acerca de la Trinidad es que son tres personas, pero no lo creemos ni lo practicamos. Pero Jeremías y su libro nos dejan saber cómo se siente Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a ver. Y la importancia de esto, Rafael, dime qué te parece, es que nos ayuda a entender que mis acciones, lo que yo te hago a ti en la iglesia y te maltrato como hermano mío, o lo que hago en el público o el desprecio que tengo en privado, afecta a Dios también. Ese es el punto más importante. Eso es lo que nos dice el pasaje que vamos a leer a continuación. Vamos a ir a Jeremías, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? Aquí se expresan, Johnny, palabras de frustración. Dios no está expresando aquí coraje, indignación o rabia, sino que está expresando un dolor que Él siente. Yo lo llamaría nostalgia, porque invoca el pasado. Dios está pensando en la acción del pasado, le está hablando a los hijos y le dice, ¿por qué los padres hicieron esto? Anhelando que no hubiera sucedido, con una nostalgia de lo que fue antes. Antes de que hicieran esto, esos padres tenían que estar en relación con Dios. Hubo un momento que Él tiene nostalgia hacia ese momento. Bueno, es que la historia, nosotros sabemos bien la historia del pueblo de Israel, de Dios con el pueblo de Israel, es que Dios escoge a este pueblo para hacerlo su pueblo especial. Y ellos, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios les expone el pacto que Él quiere hacer con ellos, donde Él va a ser su Dios, su Dios especial, con una relación especial, y ellos serían sus hijos. ¿Y qué le respondieron? Ellos dijeron que sí, que lo prometían, que lo iban a hacer. Correcto, ellos querían tener esa relación con Dios, por lo menos de palabra, de boca. No sabían lo que estaban diciendo, pero lo dijeron. Y Dios tomó sus palabras como la verdad
y comenzaron una relación en la cual Dios les mostró su poder. Bueno, ya Dios les había mostrado su poder. La razón por la cual ellos entran en una relación con Dios es porque Dios los ha rescatado de Egipto. Es la iniciativa de Dios. Y les ha salvado la vida en el desierto y los ha alimentado, les ha dado bebida, ha proveído para ellos, y entonces entran en esta relación, y aquí, desde ese momento para acá, Dios se pregunta, ¿qué maldad han visto ustedes en mí para que me traten de esa forma? Esta declaración, Rafael, no es la declaración de un Dios todopoderoso que no necesita, ni siente, ni padece. Esta declaración es de un Dios personal que está resentido, que tiene nostalgia y dolor, que anhela que no sean así las cosas. Y bueno, Johnny, también nosotros sabemos que estamos hablando del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero aquí Él se está poniendo al nivel de un ser humano, al nivel de una persona despechada que extraña el amor de su pareja, en este caso el pueblo de Israel, que extraña que la fidelidad y aquella relación que tuvieron en otroras tiempo, y que quiere volver a ese momento. Él quiere razonar, pero dime, ¿en qué hallaron en mí? Y al decir esto se está echando la culpa. Él quiere reflexionar. Por eso digo que no es un Dios todopoderoso el que está hablando aquí. El Dios de la teología que presenta a Dios en un trono alejado, que le echa migajas al pueblo para que reciban migajas de lo que sobra de la mesa, sino que es un Dios que está arropado emocionalmente, como en novela, con los que ingratos, y está anhelando y diciéndoles, pero ¿por qué me dejaron? ¿Qué fue lo que hicieron sus padres? ¿Por qué yo le hice a sus padres? Y al decir eso, está pensando qué fue lo que yo hice mal. Es como la esposa, que el esposo la golpea, que esperamos que en nuestra audiencia no haya ninguno de esos, ¿verdad, Rafael? Claro. Pero de que los hay, los hay. La cuestión es dar con ellos. Espero que no. Bueno, esto que la esposa recibe los golpes del esposo, y la esposa entonces llorando, zozorrando, zozollando en la casa después que se fue el esposo a seguir tomando alcohol. Y dice, ¿y qué fue lo que yo hice mal? Así está Dios aquí. Pero Dios continúa con los argumentos, porque Él tiene argumentos en su arsenal. Vamos a leer los versículos 7 y 8 ahora. Versículo 7 dice, os introduje, esto es Dios diciéndole al pueblo de Israel a través de Jeremías, os introduje en tierra de abundancia para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, Johnny, aquí lo que estamos hablando es de apostasía, pero no solamente apostasía, sino que aquí la forma de razonar del Señor es que esto no tiene sentido. Esto no tiene explicación por donde quiera se le mire, no tiene alguna forma de justificarse, porque la forma como Dios lo narra es que Dios les dio todo lo positivo y ellos respondieron con todo negativo. Sí. En otras palabras, Dios está adolorido, Dios está frustrado, Dios está en medio de dolor. Y eso es lo que siente Dios hoy cuando tú y yo nos apartamos de Él, porque la situación es la misma. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores, y Dios sigue siendo el Dios interesado personalmente. No el Dios sentado en un trono que no quiere, ni siente, ni padece. Un Dios que es tu vecino, que duerme contigo, que está en tu casa, que está interesado en ti, que está siendo despreciado, ignorado, puesto a un lado, y no desea estar de esa manera. Dios desea estar en el centro de acción, desea estar en relación con ese pueblo. Dios quiere relación con Rafael, Dios quiere relación con nosotros, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo, pero Dios está expresando aquí una frustración, Johnny, y la frustración es que tú no puedes realmente razonar y entender cuando las personas reaccionan de una forma insensata. Ilógico. Ilógica.
Y leamos para ver lo que quiero decir en los versículos 11 y 12. El versículo 11 del capítulo 2 de Jeremías dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová. Ahora, fíjate, Johnny, la queja. Él está diciendo que las naciones de alrededor tienen unos dioses a los cuales ellos sirven fielmente y ni siquiera son dioses. Son figuras que no los bendicen, que no les hacen ningún favor, pero son fieles a esas imágenes, a esos altares y esos árboles que adoraban. Y en cambio, Israel, que tenía un Dios que los bendijo de tantas maneras, entonces ellos sí abandonan al Dios de Israel. No hay palabra. ¿Qué sentido tiene eso? No hay palabra, lo que como espantaos cielos, tal como habló Dios. Sí. Horrorizaos. Pasmaos en gran manera. ¿Y qué más le queda al Señor sino pedirle a la naturaleza que reaccione y le diga también al pueblo de Israel, lo que ustedes han hecho es que no tiene sentido? No se puede explicar de ninguna manera cómo reciben bendiciones de Dios y se dan la vuelta para darle la espalda a Dios, aprovechando sus bendiciones e ir a rendirle pleitesía, servicio a unas figuras y a unas imágenes que no tienen ningún valor. Y entonces Dios concluye lo siguiente en el versículo 13. Dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí Dios está tratando de explicarles lo absurdo. Ellos cambiaron la bendición por maldición, la gloria de Dios por la escoria del mundo. Ellos saben que Dios es una fuente de agua viva. Y aquí hay como dos mensajes, porque en esa sociedad agrícola, ¿qué representaba el agua para ellos? El todo. Y aún en la sociedad nuestra aquí en el sur de California, tenemos una crisis, porque sin agua la civilización se destruye. Por más bonitos edificios y casas que tengamos y más aire acondicionado, si nos quitan el agua, se acaba y colapsa toda la sociedad en el sur de California. Y así también para una sociedad agraria más aún. Si no hay lluvia, no podían traer los alimentos de otra parte, que nosotros los podemos traer de otro lugar. Pero California es el que exporta alimentos, así que la crisis es grande. Pero Dios le dice a ellos, ¿cómo es posible que ustedes hagan esto si yo soy el que les doy el agua? Y sin embargo, ustedes que dependen del agua no quieren depender de mí. Sí, entonces el sentido doble es que no solamente el agua es la vida, sino que Él es una fuente de agua, o sea que es la vida garantizada, abundante, permanente, para irse a unas cisternas rotas. Es que no tiene sentido como Dios explica la apostasía. Y entendamos lo que quiere decir cisternas rotas antes de ir al próximo pensamiento. Okay. Cisternas rotas quiere decir contaminadas. Se me ocurre a mí que la cisterna estaba cerca de algún lugar donde se tiraban los desechos humanos o de un basurero. Y está llegando entonces, cuando llueve, el agua del basurero o del agua de la letrina se une al agua de la cisterna porque la cisterna está rota y no produce una pared de separación que mantenga la limpieza. Y ellos se van del agua limpia a tomar agua contaminada con feces humanas. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que hacemos tú y yo como seres humanos cuando nos apartamos del Dios Todopoderoso para confiar en el dinero, confiar en los préstamos, confiar en todas las cosas que este mundo los pone delante de los ojitos y las mueve para entretenernos como que tienen valor. Dios permita que nosotros no hagamos eso. Bueno, precisamente tenemos que hablar de ese tema, Johnny, porque
esta microdescripción que hemos leído sobre la apostasía de Israel es realmente un ciclo y una de las conversaciones de muchas que Dios tuvo a través de diferentes profetas con su pueblo. Desde el mismo principio, desde que Moisés estaba en el monte hablando con Dios y que el pueblo dirigido por Aarón fundieron y crearon un becerro de oro. Desde ese momento comenzaron los ciclos de que Dios le extiende la bendición a Israel, de que Israel recibe esas bendiciones, pero inexplicablemente, insensatamente apostata de Dios, que Dios envía un profeta para llamarles la atención, que ellos se arrepienten y vuelven a prometer, para entonces volver a comenzar el ciclo de apostasía y de Dios necesitando enviar una alada de oreja, a veces algo más fuerte, tratando de llamar la atención y despertar este pueblo. Y entonces uno lee eso, Johnny, y hay un peligro. Que uno lee todo eso de Israel y ¿sabes tú a qué peligro me refiero? Que uno se aparta y piensa que eso es con ellos, que es gente más mala y tonta. Pero eso es conmigo y contigo. Pues precisamente lo que dice Pablo, que todas estas historias se escribieron para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. O sea que cuando nosotros leemos de la apostasía de Israel, tenemos que ver dónde se refleja allí nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios. Eso. Y precisamente el Nuevo Testamento también toca este tema de la apostasía y lo habla como un tema de gran importancia para que el cristiano esté apercibido, el cristiano esté preparado y el cristiano no sea agarrado por sorpresa. Y uno de los pasajes que vamos a leer se encuentra en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los primeros 4 versículos. El versículo 1 dice lo siguiente: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, Johnny, entonces aquí se nos está hablando de un tema que nosotros conocemos como la gran apostasía. Sí. Una gran caída que vendría a la iglesia cristiana y que vino a la iglesia cristiana. Nosotros realmente estamos hablando aquí de un tema que ni siquiera comienza en el capítulo 19 de Éxodo. Este es un tema que comienza antes de la historia humana en el pecado. Un tema que viene, la apostasía viene desde el cielo. Entonces, si la apostasía ocurrió en el cielo, la apostasía ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, en muchos ciclos que se repitió, y la profecía dice que vendría una gran apostasía, ¿qué se nos está diciendo entonces a nosotros como creyentes ahora del siglo XXI? Es como que las luces de neón todas están apuntando hacia nosotros, diciéndonos, hoy, tú, tu iglesia, tu ambiente, nosotros tenemos que estar listos a entender que estamos en apostasía. Nosotros tenemos que estar listos a entender que Dios nos llama y nos necesita y desea darnos oportunidad de redención. Porque hoy es el día y hoy tenemos que huir de la apostasía. Bueno, Johnny, entonces hay una profecía y realmente no tenemos tiempo para leer todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de la apostasía, pero se nos dicen muchas cosas. De hecho, que es un tema recurrente tanto en los escritos de Pablo como de Pedro, en las enseñanzas de Jesús, de Juan también. Este es un tema de gran importancia. Cuando leemos del trabajo que hizo Jeremías con el pueblo de Israel, los razonamientos que él dio de Dios, cómo se revela el corazón de Dios, pongámonos nosotros en esas sandalias o en esos zapatos
y pensemos que Dios nos está dirigiendo a nosotros esas palabras. Amén. Preguntándonos, ¿por qué han hecho esto? Se han olvidado de las bendiciones, se han olvidado de la relación que hemos tenido. Y ver cómo nos toca a cada uno de nosotros en forma personal este tema de la apostasía. El siguiente pasaje que vamos a leer se encuentra en 1 de Timoteo, capítulos 4, versículos 1 y 2. El cual se opone y se levanta contra todo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Johnny, aquí hay un tema y es el tema de la doctrina. Habíamos mencionado anteriormente que la apostasía realmente no viene desde los tiempos de Israel, sino desde Lucifer, y que la apostasía se ha venido manifestando. Entonces tenemos el tema doctrinal aquí, y realmente lo que nosotros estamos hablando es del conflicto de los siglos. ¿Qué es, mirándolo desde este punto de vista, el conflicto de los siglos? El conflicto de los siglos es una lucha familiar, es una novela que muestra la historia de una familia. Es la familia de Dios. Y la familia de Dios ha sido dividida. Hay un enemigo que se introdujo, que era el hijo especial de la familia, el heredero del imperio de la familia. Y este hijo se rebeló. Y una tercera parte de los miembros de la familia se fueron con él. Y luego Dios creó otra extensión de la familia, y esta vez es la familia humana. Y nosotros decidimos, nuestros padres decidieron, y nosotros andamos por el camino de rebelión con aquel que se llevó una tercera parte de la familia del cielo. Este problema familiar llega a nuestras familias también. Y en tu casa, tú tienes que decidir quién tu casa sigue. ¿Sigue al Dios Todopoderoso o se va por la apostasía? Un problema familiar, Rafael. Y la familia es de Dios. Ahora, yo quiero verlo desde dos puntos de vista adicionales, Johnny. Uno es el punto de vista doctrinal y otro el punto de vista emocional. Y todos nosotros participamos en ambas esferas. Por un lugar, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que vendrá un hijo de perdición, que, déjame leerlo aquí, que escuchará doctrinas de demonios. Correcto, eso es lo que estoy buscando y no lo encuentro. Viene la apostasía, se manifieste por el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se hace pasar por Dios, como se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando aquí de una usurpación, de un cambio doctrinal, de suplantar a Dios por una figura de mentira, engañadora, falsa. Una figura que procura cambiar la doctrina para hacernos pensar en otras doctrinas tal vez relacionadas con la salvación por obras, la salvación por otros métodos que no sea lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Y por supuesto que nosotros debemos estar en guardia contra esas cosas, debemos de conocer la doctrina, pero entonces hay otro aspecto que también afecta a las personas y que los lleva a la apostasía, y es la parte emocional. Hay personas que no tienen ningún problema con la parte doctrinal, que ellos no son engañados. Me estoy acordando en este momento cómo Pablo le escribió a los Gálatas, cómo os dejasteis engañar tan rápidamente por otra doctrina. Hay muchas personas que no tienen problemas doctrinales, pero la parte emocional es la que las lleva a ellas a la apostasía. Correcto. Y eso es muy triste. Es muy triste pensar que querramos cambiar a nuestro padre. El padre de la familia nos ha enseñado cómo vivir. Y llega un hijo y dice, esas reglas no sirven. Yo tengo unas reglas más conducentes a la felicidad. Y nos dejamos engañar y nos llevamos por doctrinas de demonios. Y dividimos la familia. Y tú y yo tenemos que decidir
si vamos a restaurarnos, si vamos a buscar volver a Dios y representar la relación con Dios. Yo quiero estar con Dios, Rafael. Oh, por supuesto. Yo me arrepiento de mis pecados. Sí, Johnny. El problema es que cuando estamos en ese punto emocional donde hemos perdido toda esperanza, donde los sentimientos son contrarios, entonces es muy fácil para el ser humano dejarse llevar por sentimientos y emociones y olvidar a Dios, y especialmente perder de vista a Dios y concentrarse en aquello que nos causa dolor, que muchas veces es algo de la iglesia o alguien de la iglesia. Eso es lo triste, ¿verdad? Sí, eso es lo triste. Ahora vamos a leer un exhorto que nos hace Pedro en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que, siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios te llama a ti y me llama a mí a estar con Él. Dice el texto, hasta el día de la eternidad. Amén, aleluya. Yo quiero estar con Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús, quiero pasar contigo la eternidad. Me arrepiento de mis pecados, limpio mi casa, llamo a mi familia a arrepentirse y quiero estar con Él por la eternidad. Ven, Señor Jesús, ya. Bueno, pero el versículo nos dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento, o sea, el acercarnos a Dios, estar cerca de Cristo. No hay sustituto, no hay protección, sino que estemos cerca de Dios, que crezcamos en su gracia y en el conocimiento de Jesús. Bien, ya estamos llegando al final de esta lección, apreciados hermanos. Para la semana que viene continuamos con los estudios en Jeremías y vamos a hablar de los últimos 5 reyes de Judá. Es una historia que nos agarra el corazón y los invitamos para que nos acompañen. Dios les bendiga. Muchas gracias.